Pues muy buenos días por aquí Buenos presentes en días. este podcast de CONAPA CONACYPRO que acompaña el doctor José Luciano Morales García y pues un gran profesor catedrático, pionero en el mundo del aguacate para la Facultad de Agrobiología de la Universidad Michoacana. Doctor, un gusto tenerlo por aquí. El gusto es mío, muchas gracias por sus palabras. Un placer y platíquenos qué nos va a trabajar el día de hoy como charla, como plática del tema. Es un tema que parece para mí muy importante. Todos son importantes, pero en este caso hablar de algo, digamos, innato, que es la caída o anillamiento, como algunos dicen, del aguacate. De esta parte y componente que es el anillamiento, la caída del fruto, ¿cuáles serían como sus condiciones o problemáticas actuales que se tiene para este cultivo? Pues la problemática en sí, podemos decir que yo en el caso de la caída de fruto o anillamiento, me gusta, veo interesante dividirla un poco, porque la confusión, el mal diagnóstico siempre nos lleva a cometer errores, pero tanto en la vida profesional como en cualquier cosa, hasta en la salud, un mal diagnóstico nos trae problemas. Y conociendo el cultivo del aguacate y que los demás conozcan su cultivo que están trabajando, pues deben tomar en cuenta qué puede ser un problema y qué es algo natural. Porque cuando esto no se tiene muy claro, los errores van más allá de lo que nos imaginamos. Por ejemplo, estamos hablando de una caída de fruto. Si nosotros entendemos que la caída de fruto es algo innato de la planta de aguacate, podemos entender muchas cosas. El aguacate es un frutal que, por dar un dato, a veces varía un poco. De cada 10,000 frutos que produce el árbol, solamente un fruto de los que producen en esa floración llega a madurar, a cosecharse. Entonces estamos pensando la cantidad de flores que se pierden o la cantidad de frutos que se pierden, y que cuando el productor ve su huerto, sus árboles con muchas flores, esperanzado a una muy buena cosecha, y de pronto ve que se cae muchas y en cada racimo ve 1 o 2 frutos, dice, pues ya la cosecha no va a ser como esperábamos. Claro. Sin embargo, pues es el momento en que incluso llaman a los técnicos para ver qué hacen, porque se está cayendo su fruta y con mucha razón, pero si entendieran que esa caída puede ser que sea natural y que con los poquitos frutos que aparentemente ve uno que se quedan, con eso pueden llegar a cosechar 12, 15, 20 toneladas. Pero entendiendo que esa caída, le pongan lo que le pongan, hagan lo que hagan, manejen como lo manejen, de todos modos es porque es una caída natural de este frutal. Uh-huh. Entonces, de ahí para mí es que la palabra diagnóstico pues es elemental, ¿sí? Porque alguien que no tenga un asesoramiento o que tenga un mal asesoramiento puede recurrir a aplicar cualquier producto para evitar la caída. Y sea cualquier producto de tipo químico, biológico, como sea, ya es un gasto. Y si es químico, pues los costos se elevan. Claro. Y si hablamos de costos, pues yo sí veo un costo económico, pero también un costo ecológico. Cierto. Aplicar algo donde no se necesita y que además no nos va a servir en nada. Y que alguien podría decir, bueno, lo aplico porque si bien no le hace tampoco mal. Claro que sí hace mal. Para las plantas no les es nada agradable que les apliquen un producto ajeno. Nosotros, cuando hacemos un buen diagnóstico y lo aplicamos o lo aplican las personas bajo un buen diagnóstico, lo aplican porque el daño que pueden causar con ese producto es menos para remediar algo más grande. Se justifica. Pero cuando se aplica y no se remedia nada, pues hay que preocuparnos.
En esta parte que comenta del diagnóstico, doctor, ¿qué se tendría que tomar en cuenta como elementos o en consideración para realmente efectuar o llevar a cabo un buen diagnóstico? Yo pienso que el primer paso es conocer los elementos que conforman un huerto, ver las cosas desde un punto de vista holístico, Claro. bueno, dicho de otra manera, todos los factores que pueden influir, es decir, conocer cómo es el cultivo. Ahorita estamos hablando de aguacate, pero puede ser cualquier cultivo. Si conocemos cómo es, empezaremos a tener menos problemas. En este caso, conociendo, digamos, este dato que les acabo de comentar, esta información, pues podemos entenderlo y decir, no, pues no tengo que aplicar, esto es normal. Y desde ese punto de vista, conociendo, pues podemos tomar una buena decisión. El principal factor es diagnóstico adecuado, decisión adecuada. Así. Mal diagnóstico, pues no estamos resolviendo nada. Y sí, que nos olvidemos que de eso de que si bien o le hace mal, no, sí hace mal. Sí hace mal. No podemos estar jugando a aplicar un producto y causando daño, bueno, obviamente al medio ambiente y directamente más a corto plazo nosotros mismos. Así Entonces, es. conociendo todos los elementos, yo voy a trabajar con aguacate. El primer paso es conocer a mi cultivo. ¿Cómo es? ¿Qué sí puedo hacer que me vaya a favorecer? ¿Qué no debo hacer? ¿A qué me puedo comprometer? Incluso conocer su potencial genético. Hay veces que nos comprometemos a decir, pues a veces pensando, yo creo que nos comprometemos con buena intención, decir, vamos a cosechar aquí, por ejemplo, 40 toneladas, cuando quizás el potencial genético del cultivo no da para eso. Claro. Y eso tiene que ver, no podemos pensar, digamos, que aquí en Uruapan, donde las condiciones de clima, de suelo, son muy favorables, que se replique esto, por ejemplo, en Jalisco, donde ya hay una condición un tanto diferente. Nunca va a ser la producción igual, con un manejo igual en los dos lugares. Allá el potencial genético se ve reprimido, entonces producimos menos que aquí, pero de forma natural, porque estamos ya sacando a la planta, plantándolos fuera de sus límites ecológicos que requiere la especie. Así es. Y por ejemplo, aquí pudieran, inclusive yo creo que el componente de cambio climático también hacer mucha presencia en esto de la caída de fruto. ¿Qué pudiera comentarnos de ello que ahora pues se tiene muy previsto o muy condicionado el impacto de cambio climático con la caída de fruto en el cultivo? Sí, podemos incluso tomar en cuenta, bien usted lo conoce esto de que o todas las personas que se dedican al cultivo y aunque no se dediquen, que recientemente acabamos de pasar por unos meses muy secos, muy calurosos. Bastante. Eso lo sentimos bastante. Sí, bastante. Entonces, en ese tiempo, en esos meses, no nos preocupamos, o seguramente personas sí se preocuparon, de que el fenómeno de la polinización se vio muy afectada. El polen perdió su viabilidad. Y entonces ahorita tenemos los cálculos que hacen la gente que se dedica y que está en esta área a pronosticar menos producción porque hubo menos polinización. Entonces, aunque aparentemente no se vio el cambio, pues si los que estamos metidos en esto lo vemos a detalle, sí hubo menos factor favorable por el cambio climático en ese sentido. ¿Qué otros efectos incluso que a veces los olvidamos? Ustedes bien saben que para que se autorice una cosecha se requiere mínimo 23 o 24 de materia seca para que sea autorizado para que eso ocurra. Les comento el caso, en un laboratorio, como en todo se hace antes de dar la autorización para cosechar, el análisis. Si tiene los 24, adelante. Y si no se permite, no se da el permiso. Estamos hablando de huertos que están dentro de lo de exportación.
Pues bueno, comentándoles que hubo huertos donde se hicieron los análisis y daban no 24 de materia seca, sino daban hasta 30, 35, Wow. 34. Sí, elevado. Elevado. Y si vemos el fruto, estaba tierno. ¿Qué pasa? Pues que estaba deshidratado ese fruto y nos estaba dando una lectura que anteriormente pues no nos daba, porque un fruto normal tiene su cantidad de agua, de materia seca, y este nos daba la materia seca, pero era un fruto tierno. Ujú. Entonces la gente dice, bueno, ya me dio la materia. Sí, pero no se puede autorizar, por lo menos esa fue mi opinión cuando me preguntaron. No se puede dar porque es un fruto que está deshidratado. Y en muchos huertos, si recorre un poco uno en los huertos, porque también es muy importante ver la parte de campo, Claro. hubo huertos que se le notaba la marchitez, recordando que aquí en la zona productora de aguacate, más del, vamos a decir, 50, 60% o quizás más, son huertos de temporal. ¿Verdad? Y aún así, en los de riego, se veía esa falta de agua. Entonces, huertos que antes soportaban el temporal normal que cada año se da, en esta ocasión se veían muy tristes, vamos a usar ese término, o flácidos, y obviamente los productos también. Y la prueba es de que nos estaban dando materia seca que no correspondía a la madurez fisiológica del mismo fruto. Del mismo fruto. Y autorizar así y mandarlo así, pues es mandar un fruto de mala calidad. Entonces, el impacto del clima es fuerte y no debemos ignorarlo de ninguna manera. Entonces, ahí íbamos a tener menos cantidad de flor. Podría haber superado los índices de caída de flores y también de frutos, dado el tema que estamos abordando, entre otros, para otros temas que en su futuro podemos abordar, claro. Pero en este caso particular, sí es el efecto del cambio climático, pues ahí está. ¿Hay hoy en día algunos otros componentes que puedan afectar social, culturalmente o en la adopción para encaminar a que no pase este tipo de dinámica en el cultivo de aguacate, doctor? Mire, hay muchas buenas intenciones. Desafortunadamente yo al menos no he visto que tomemos muy en serio estas situaciones. Hablamos de reforestación. Nos entusiasmamos, e incluso llevamos a los niños para que tomen esta cultura y a lo mejor nada más nos tomamos la foto y se nos olvida. Empiezan las lluvias y todo el mundo quiere reforestar, pero reforestar no es una práctica de ese tipo. Reforestar es toda una ciencia para hacerlo. Así es. Por mencionar algunos factores, ¿en dónde van a reforestar? ¿La especie que están escogiendo para allá es la adecuada? Es pino, sí pues, pero hay pinos michoacana, hay pinos leiofila, claro. Hay zostrobos, hay pinos carpas de la transición. Sí. Entonces, ¿cuál están poniendo ahí? ¿Qué vamos a esperar? Que al siguiente año no hay ningún pino. ¿Cuántas veces un sitio se ha reforestado? 10, 15 veces, yo no veo ninguno. Y la otra es que son plantas que entran a un estrés y hay que cuidarlas. No es nomás plantarlas y dejarlas, es que cuidarlas. Sí. Entonces, sí es buena intención, pero debemos de invertir también en que las decisiones para hacer reforestación las tome una persona que tenga experiencia, que sepa de eso, realmente, que sepa realmente de esto, porque que a veces con quien toma las decisiones, yo no creo que lo hagan de mala fe, y yo creo que es ignorancia, pero no que sean ignorantes, sino ignorancia del tema, no me refiero a la otra parte. Y entonces se debe de hacer todo un plan para hacer una reflexión a conciencia y que nos dé resultados, y que se cuide eso y se lleve y la otra, pues sí, cuidar que no se plante fuera de los límites ecológicos, porque todas las especies tienen eso.
Las heladas son recurrentes. Algunas se repiten cada 10 años, otras cada 15, pero llegan. Y se plantan y tenemos, ahorita con lo que mencionábamos del tiempo que hubo de sequía, hubo varios huertos que plantaron que ya no están. Híjole. ¿Tá? Porque no soportaron. Y más adelante puede haber que haya heladas y también algunos que están fuera también. Y dicen, bueno, ya no se siguió con la plantación, no hay problema. Sí hay problema, porque como quiera que sea, aunque no sea el caso de todos, es un cambio de uso de suelo que se hizo para ponerla un cultivo que finalmente no se dio, no se logró. Pero se hizo la deforestación ahí. Y para recuperar esa parte, qué difícil es recuperar un bosque. Así es. Y olvidarnos por completo que lo que a veces se escucha, cambiar un bosque de aguacate por un bosque de pino. No nos equivoquemos, eso no es un bosque. No. El bosque tiene más elementos, mucho más elementos. No son simplemente pinos, son muchos elementos más que pues, nos llevaríamos un rato explicando eso. Y usted conoce bien cómo da su profesión, que eso no es fácil. Sí. Si ya se hizo el daño, podemos recuperarlo, pero no al corto plazo. No. Tarda mucho tiempo para hacerlo. Entonces, de ahí otra vez retomando el enfoque de que debemos planear. Nosotros mismos como agrónomos, si un productor nos dice quiero hacer una plantación aquí de aguacate, pues tener los elementos suficientes, el diagnóstico, vamos a lo mismo, y decir, ¿sabe qué? Aquí no es para aguacate. Bien. No se arriesgue en esto, pero ser congruentes y decir no y no por qué. Porque si ni nosotros tenemos esos conocimientos, pues vamos a decir, pues sí, cómo no, sí se da, se ha visto que no. Hay que pues tener ética profesional para poder decir con elementos y con conocimientos de que ahí no es para eso. Claro. ¿Sí? Porque, insisto, se hace el daño y para recuperarlo ya es muy difícil. Sí, y yo creo que más cuando involucra pues esta parte del estrés ante la condición del recurso hídrico o la afectación a los suelos o la dinámica que se está teniendo hoy en día de querer diversificar o integrar, y que a veces hay como que ese plano territorial, ¿no? De en función a lo que quieran manejar cada productor, agricultor, o también con la agroindustria, que ese es otro componente. Yo creo que va a ser culminante en este sentido para los cultivos, como el caso del aguacate. En materia de esta situación, en la dinámica de la caída de fruto, ¿qué más tendríamos que tomar en cuenta, doctor? Sí, que tomar en cuenta que, bueno, hablamos de la parte que es de tipo fisiológico, es algo natural, o sea, decir también de esa manera, sí. Pero también es cierto que tenemos caída de fruto por otros factores. De los más estudiados y que nos ha tocado incluso conocer investigaciones, es que la caída de fruto también se puede deberse a problemas fitopatológicos. Puede ser por hongos, puede ser por bacterias, incluso por falta de elementos menores. Entonces, todo sigue rondando en el diagnóstico. A veces creemos tener confusión, o alguien quiere tener confusión, decir, bueno, no se ponen de acuerdo, o es natural o no es natural. Pues es que son varios los factores. Ojalá y fuera uno solo, qué agradable lo solucionamos. Sí. Pero en la naturaleza no es así. Una caída de fruto, luego dice, es que a mí me dijeron que era por hongos. Bueno, en el caso particular, donde se hizo ese análisis y pues ese manejo, seguro que pudo haber sido por eso, si el diagnóstico fue hecho de esa manera. O si fue en otro lugar, estamos hablando de 180,000 hectáreas y los sitios o huertos son diferentes. Lo que ocurre en la zona aguacatera de Siracuartero, Tarétano, Área de Rosales, no es lo mismo que en Jalisco. Sí, o sea, no. Y eso nos da pauta a pensar que quizás
allá haya sido por hongos y acá quizás por bacteria, por las cuestiones climáticas que estamos mencionando. O incluso tenemos investigaciones, y lo hemos comentado en algunas pláticas, que también puede ser por insectos. Entonces, que nos pongamos de acuerdo una cosa u otra, no se trata de ponernos de acuerdo, esto no es política, no es por votación, no, esto es que existen los 3 o 4 factores que causan la caída de fruto y que hay que hacer un diagnóstico cada uno de los profesionistas en las áreas y que no tratemos los problemas de un área igual que los de otra área. Que los demás, claro. No, tiene que ser único. Entendamos, hemos comentado que cuando la gente hace su trabajo, hay quienes venden fertilizantes que es el mejor para producir aguacate y pues no hay ninguna fertilizante mejor. El mejor es un diagnóstico de suelo, de foliar de tu huerta, ese es el que te piden para ahí, ese es el mejor. Y para otros es otro. Y no podemos hacer lo mismo. Hay vicios que no hemos podido erradicar. Por ejemplo, empieza a llover y todo el mundo a aplicar cal o dolomita, todo. Y la pregunta, ¿por qué aplicas eso? Pues ya todos están aplicando. Bueno, y eso no es científico. Sí, no. Entonces, aquellas personas que dan asesoría, pues deben convencerlo de buena manera, con argumentos, claro, con calma al productor. Y tampoco uno se va a decir, es que el productor no entiende. Claro que entiende, pues se supone que nosotros somos los profesionistas y que nuestra función es buscar la forma, el camino adecuado para darle los conocimientos al productor. Así es. No esperemos que decir, es que el productor no quiere. No quiere porque él está impuesto o piensa que es lo correcto. Bueno, si no es correcto, muy sutilmente podemos convencerlo de lo contrario, pero con argumentos, con cosas pues comprobables en todo caso. Sí. Y como eso hay otros ejemplos, la aplicación de materia orgánica, también llega la temporada y todo el mundo quiere aplicar estiércol, todos. Y preguntan, ¿y por qué? Pues es que yo siempre, antes no se hacían análisis de suelos, quizás hagan análisis de suelos. Si te pide materia orgánica, pues aplícalo. Exacto. Y si no, ¿por qué tienes que aplicar? ¿Por qué tienes que gastar o hacer que el productor gaste eso? No. Es nuestro compromiso como profesionistas, tener ética y buscar la mejor solución para el productor. Así Nosotros es. no debemos de quejarnos del productor. Nosotros debemos para eso nos preparan en las escuelas, donde estudiamos, donde nos preparamos para tener ese intercambio con los productores, que nos entiendan. A lo mejor los abogados no, porque ellos, si no lo entienden uno es mejor, ¿no? Pero aquí sí. Sí. Aquí sí se trata de con una situación, ya sea que recurramos a pláticas muy sencillas, retroalimentativas, mismas. Escucharlos. Claro. Escucharlos, porque también ellos nos enseñan bastante. Eso es algo ya cansado de decir y de ver que ellos saben bastante, pero también vamos a ayudarlos en la parte donde está bien, pero con pequeñas correcciones, hacerlo lo mejor. Mejoras, ¿no? Encausadas a sus contextos, sus predios, sus recursos. No podemos quitarle eso, porque además, si están produciendo es porque algo están haciendo bien. Vamos a mejorar, como bien usted dice, cómo hacerlo. Eso nos toca a nosotros. Sí. Y es una responsabilidad fuerte de nosotros interactuar con el productor. No debemos de quejarnos que si no quieren, no. Pues es que hay que buscarle. Y cuesta, sí cuesta. Claro que sí cuesta. Pero esa es nuestra profesión. Así es nuestra profesión. Así escogimos esta profesión y ese es el público que tenemos y nos debemos a ellos y tenemos que hacerlo. Cierto. Y es una labor realmente muy, muy noble que finalmente nos da también los componentes y elementos para seguirle apostando a la investigación, ¿no? Que deriva de todo ello, toda esa gama. Claro, y además estamos con una población
que lejos de quejarnos debemos de ser agradecidos, porque los productores son muy agradecidos. Muchísimo. Muy sí, agradecidos. probado. Está comprobado de que Sí, ellos nos tienen mucha voluntad, pero pues, también ellos tienen sus fracasos y tienen razón de a veces de tener sus dudas, pero en el momento de que disolvamos esas cosas y comprobemos lo contrario y ganarnos nuestra confianza, en esa medida vamos a poder hacer muchísimas cosas. Y el productor, entonces, insisto, son unas personas muy nobles, sí. muy nobles. Entonces ya es cuestión de que entendamos que nuestra profesión es así, convencernos de eso, Claro. de que es así, convencernos que hemos escogido una profesión que, pues, dicho de esta manera, nunca va a pasar de moda, porque Sí, no. pues ya lo vimos, estemos en paz, estemos en guerra, estemos en pandemia, Exacto. tenemos que comer de todos modos. Sí, ¿Sí? En la pandemia nosotros los agrónomos no nos tocó estar sentados en la casa resolviendo problemas en la computadora. sí, no. Tuvimos que salir al campo. ¿Quién iba a fertilizar? Por computación no podíamos. Sí, no. Teníamos que ir ahí a fertilizar, a podar, y eso tenía que ser allá afuera, aún con el riesgo y el miedo que podíamos Sí. tener, pues vamos. Sí, Pues así vamos. es. El campo no se detuvo, continuó y siguió. Sí, hasta ahorita no tenemos reportes que hubo Sí. desabasto de alimentos, No. porque nosotros los agrónomos o los directamente relacionados con la producción agrícola nos habíamos quedado en casa, o que se hayan perdido cosechas porque no se fue. Se seguía haciendo todo, Sí. con todos los cuidados, claro, Así es. porque debemos cuidarnos, porque eso no fue una cosa menor, pero sí nos tocó ir a atender a las caídas de fruto, que si era esto, que era hacer los daños, teníamos que hacerlo. Excelente, extraordinario. ¿Hay algunas alternativas, doctor? ¿Algunas propuestas o alternativas a mediano o largo plazo para esto de la caída de fruto? Creo que podemos ver que el problema no es tan grave como le comentaba, si podemos hacer o estar conscientes de conocer nuestro ecosistema, nuestro huerto. Bien. Si lo conocemos, no hay problema. Si no lo conocemos, va a seguir siendo un problema. Es más, hay en algunos lugares que el problema es menor. La primera situación real es tengamos todos los factores, todos los elementos disponibles para nuestro huerto para que no sufra nada. Si lo tenemos bien alimentado, una buena nutrición, la caída de fruto de forma natural va a ocurrir, pero la otra de bacterias, pues va a disminuir considerablemente. ¿Por qué? Porque la planta está bien nutrida. Por eso, cuando nosotros tratamos de ir en un lugar, lo primero que pido es ver sus análisis de suelo. Y si no tiene, háganlos y fertilice. Y sin hacer más, va a bajar considerablemente su caída de fruto. No importa de qué estemos hablando, si estamos hablando de cultivar hash, cultivar fuerte, Méndez, flor de María, el que quieran y guste es aguacate y tiene eso. Claro, si comparamos unos más que otros, pero sigue teniendo, porque es aguacate y es natural. No, la naturaleza no cambia eso. Es parte de su genética. Así es la planta, vamos a decir, así es. Y luego entonces el otro factor que hemos venido repitiendo es el diagnóstico. Sí. Se cae el fruto y no pensar que porque en la escuela nos dijeron que era por hongos, queremos que todo el tiempo sea por hongos. No. Hay que hacer un análisis cada vez que se presente un diagnóstico. Ya se ha ido aprendiendo, porque digo que los productores son muy nobles y lo entienden rápidamente. Ya son cada vez más los productores que hacen análisis de suelo para decidir, porque ya el costo de los elementos son caros. Sí. Si así hacemos un análisis fitopatológico con solamente una aplicación que no hagamos porque nos equivocamos, se paga lo que podamos. No, ni se compara. Es muy barato para
para el daño que le hacemos a nuestro huerto o para el producto que usamos por un diagnóstico equivocado. Entonces, ¿qué? Pues hagamos un diagnóstico con una gente calificada, pues, o un laboratorio calificado, que sí los hay, y que nos diga esa caída de fruto, ese anillamiento, cuál es el agente causal, cuál es la causa. No atinarle. Claro. Porque mientras le atinamos, insisto, son gastos económicos innecesarios que fíjense nada más de la nobleza de esta situación. Aplicamos y por un mal diagnóstico no resolvemos el problema, pero los productores no nos dicen nada. Pero si lo saben, no les va a hacer mucha gracia estar gastando en algo que, es que me equivoqué. Sí. No nos toca jugar ese papel. Sí, ¿no? Nos toca que aprendamos de otras profesiones. Ya un médico primero nos manda a hacer radiografías, análisis de sangre, análisis de todo. Así es. Para darnos un diagnóstico, porque hay ejemplos de los errores en humanos y también acá. Entonces, pues sí se puede tardar. Y dice, no, pues de aquí a que nos hagan los análisis, esto empeora. No, pues los análisis ya se hacen muy rápido. Por una semana que tarde un análisis, no se pierde gran cosa a lo que va a invertir. La tasa de retorno que nos dan los huertos de aguacates paga y en mucho el que hagamos un diagnóstico profesional. Ya ahorita podemos incluso de alguna forma organizar a los productores y que tengan su propia estación climática. Ya no son caras. Excelente. Ya no son caras. Y incluso con programas que puede llegarnos la información hasta donde estamos en la oficina o en casa. Porque anteriormente, si no había una fuente de energía en la huerta, pues ¿cómo? Sí, no. Y ahorita ya eso ya se soluciona, eso ya no es problema. Sí. Lo podemos hacer. Entonces, para mí el papel importante, la forma de solucionarlo, si tenemos el conocimiento y hacemos el diagnóstico adecuado, no sería problema. Es problema cuando desconocemos el porqué. Claro. Y es problema cuando no hacemos un diagnóstico. Sí. Entonces, ¿por qué insistir en el diagnóstico? Porque yo pienso que las personas que aplican sin hacer un diagnóstico y provocan que haya pérdidas de varios tipos y costos, como lo que hemos comentado, ecológicos, costos económicos. Vuelvo a insistir, yo creo y estoy seguro que ningún colega lo hace de mala voluntad. No, eso yo no lo consigo, más bien lo hacen por ignorancia. Y insisto, ignorancia me refiero a ignorancia del tema, no que ellos sean ignorantes para que no se malinterpreten. Claro, claro. Es ignorancia del tema. Como yo soy ignorante en algunos temas que no manejo. Así es. Pero puedo tener la responsabilidad, si es el caso, de preguntar a quien sepa. Sí. Sí, o sea... nutrirlo, ¿no? Claro. Retroalimentarlo y nutrirlo desde los diferentes enfoques o espacios de cómo se interactúa también con el mismo productor agricultor o los que trabajan en los espacios predio. Sí. Para el cuidado de los mismos cultivos. Es correcto. Si recordamos la currícula de las instituciones, de las universidades, hay muchas disciplinas. Entonces, para hacer un manejo, que también es otra historia, eso de un manejo integrado, se requieren de muchas disciplinas. No es sencillo. Hablarlo y decirlo sí es muy sencillo, pero aplicarlo de forma correcta, tenemos que tener conocimientos de varias cosas, no solamente de fitopatología, sino de entomología, de genética, de estadística, de muchos otros elementos, porque siempre nos ha dado por pronosticar. Y es bueno pronosticar, pero con bases sólidas, porque el otro es nada más jugar a que pronosticamos. Sí, y no. En los lugares donde a veces pensamos, bueno, yo voy a regar bien regada mi huerta porque me voy de vacaciones. No, pues no, porque los árboles no saben de eso. No. Ellos no les interesa que sean vacaciones o que sean días festivos. No, tenemos que ser profesionales en hacer las cosas como debe de hacerse. Muchas ocasiones queremos copiar algunas soluciones, recetas, y tampoco eso no funciona. No. Tenemos que adaptarlo a nuestra propia realidad. Todo lo que aprendemos, muy bien, pero tenemos que tener el cuidado, el tiempo
y la objetividad de hacer nuestros propios, ya nuestra propia bitácora en nuestros ecosistemas, en sus huertos. Yeah. Eso debe hacer. Si no lo hacemos de esa manera, siempre vamos a estar teniendo problemas. Ahora también recordemos que estamos hablando de un ecosistema, aunque no tan complicado, de un bosque, el de un huerto de aguacate, pero que entendamos, incluso la historia nos marca que hay enfermedades, hay patógenos que existían antes de Cristo y todavía están ahí. ¿Y por qué están ahí? Pues porque son parte. No debemos pensar en que si voy a tener una producción, la producción el 100% esté sana. No, es imposible. No es garantía. Hay un porcentaje claro. que también los otros elementos también comen. Uh-huh. Entonces, eso debemos tener en cuenta también. El querer el acabar con las plagas y las enfermedades y tener todo tan limpio tampoco no es. Hay un límite para esto. En aplicaciones podemos llegar, un ejemplo así, un poco práctico nomás. Si yo hago 10 aplicaciones de productos, puedo tener el 80, 90% de buena fruta, pero para tener ya el 100% tendría que hacer a lo mejor 20, y ya no se justifica por ese porcentaje hacer tantas aplicaciones, porque ya complicamos. Es preferible dejar eso así a tener que contaminar nuestros ecosistemas, que, dicho de paso, es un cultivo muy, 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 redituable, pero también hay que cuidarlo. Sí, sus costos ambientales tiene y conlleva, ¿no? De manera consciente y en la misma formación. Yo creo que aquí también pudiera venirse el componente de la capacitación, que sigamos capacitándonos, que se siga capacitando a los mismos tomadores de decisiones para saber detectar, justamente como lo señala en los diagnósticos, saber detectar, pero como ya en la formación o en este componente tan importante que es seguir sumando capacidades, habilidades, las destrezas en ese espacio de capacitación, algún curso, foros, congresos, convenios, intercambios de experiencias, todo ello yo creo que también va a ir dando esas pautas para ir como valorizando en qué punto tendría que conllevar a hacer un buen diagnóstico y tener en cuenta el seguimiento a lo largo de los ciclos, porque sí me genera la cuestionante aquí con lo que señaló, este año que ha sido crítico en la condición de lluvias, bueno, y si se presenta el siguiente año y el próximo año y el siguiente ciclo de 10 años, ¿realmente estaremos preparados? ¿Realmente tendremos las fortalezas diestras para conllevar esas decisiones y que evitemos la pérdida de la producción, o que podamos como equilibrar esas producciones, o qué tendríamos que en todo caso mejorar, ¿no? Conscientemente para dónde vamos ahorita con esto de los cultivos, su manejo, su aprovechamiento, y que pueda ser realmente sostenible en la escala y la dimensión. Bueno, es que ha tocado un tema muy, muy importante, un tópico muy importante, la capacitación. Una vez terminada una carrera, una licenciatura, una maestría, un doctorado, no termina el compromiso ahí. Uh-huh. La capacitación debe ser siempre, siempre. Yo les comento a los colegas, a los alumnos, que en el momento que perdamos esa situación donde creamos que sabemos tanto que ya no necesitamos aprender más, ya perdimos la batalla. Tenemos que capacitarnos todo el tiempo. Lo que usted dice, ir a los foros, a los congresos, quizás no todo sea nuevo porque pues, estamos dentro de ello, pero algo aprendemos, claro. Algo nuevo tiene que ocurrir, algo tiene que ocurrir en los congresos. Ya por ahí de pronto hablan de una ponencia y dicen en su relación con el cambio climático. Ya hay muchas ponencias. Recién el congreso pasado de Ciudad Guzmán
uno de los mejores meteorólogos aquí del país, pues nos habló muy bien de los cambios que vienen, porque el efecto de la niña, el efecto del niño, el cambio climático. Y pues eso debemos saberlo, porque sí, hoy estamos pasando por algo y la industria se preocupa en que pudiera no haber suficiente producción por lo que acaba de pasar. Uh-huh. Y si no estamos conscientes de eso, pues también podemos estar contribuyendo de forma, pues, no consciente, inconsciente, como no sabemos, porque no nos hemos capacitado, porque no nos hemos enterado de los nuevos cambios, de los nuevos retos. Eso es un error. Si no estamos en una profesión donde estamos tomando decisiones, pues debemos tener todos los elementos. Claro, claro. La mayor suma de conocimientos, pero también de experiencias compartidas, ¿no? Que puedan ir encauzando esas mejores tomas de decisiones o un poquito más aterrizadas de manera certera a lo que ocurre en el día a día, porque sí es alarmante cómo la pérdida de la fertilidad en suelos, como también la condición del agua en estrés hídrico, pues ya afecta grandes cultivos importantes que puede ser el aguacate, las frutillas y otros más diversos acá en México. Todos, de alguna manera, lo debemos considerar porque ejemplos se han dado, aunque las personas a veces pues no suponen que sea eso. Hay lugares donde se han tenido que cambiar los cultivos porque ya no hay suficiente agua para por decir, tener un cultivo de alfalfa que requiere grandes cantidades de agua. Ya se redujo el área porque requiere de mucho. Y se ha sustituido por cultivos, por ejemplo, el sorgo, uh-huh, que requiere menos agua. Pero la gente lo hace, pero muchos no saben por qué está ocurriendo eso. Y poco a poco eso es un problema que nos va a llegar. Sobre todo si no tomamos alternativas serias. Sí. Serias, porque a eso es lo que estamos apostando, serias, porque planear, idealizar, pues tampoco, ¿no? Y digo profesionales porque conocimientos comprobables, conocimientos científicos son los que necesitamos, porque otro tipo de conocimientos nada más nos distraen y no nos solucionan los problemas. Y otra vez, ¿quién lleva lo de perder? Por los productores. Pues si nos debemos a los productores, tenemos que entender que los productores son para los que estamos trabajando. Incluso estas pláticas tienen que de alguna forma repercutir en un conocimiento que a ellos les sirva, que se lleven a sus huertos, que lo puedan aplicar, uh-huh, y que se entienda ese tipo de situaciones. Sí, yo recuerdo un poco de molestia cuando no se les autorizó la exportación en unos huertos donde estaba dando esa materia. Para ellos, ahí está, tiene más de lo que están requiriendo, pero ese factor no fue suficiente y fue en este caso. Como bien comenta, ¿y qué va a suceder si el siguiente año ocurre lo mismo? Uh-huh. Bueno, pues se tienen que cambiar los parámetros, que no sea el único para tomar la decisión. A lo mejor ya eso ya no aplica. A lo mejor. Uh-huh. De momento no aplica o otro parámetro adicional. El estrés es parte de algo que nos puede causar daños mayores. Hay problemas en el aguacate. Tuvimos la oportunidad de estar en un curso, en una capacitación de INTACRI, donde me tocó abordar el tema de ellos le pusieron el nombre de enfermedades de la madera, pero en realidad es otro tipo son enfermedades que se toman desde el vivero y pues puede llegar a estar en la planta las puede soportar, porque en el vivero pues voy a usar el término están, digamos, chiqueadas, por decirlo, bien atendidas, pues. Agua la que quieran, fertilizantes de lo que quieran, micorrizas, todo, porque se va a vender una planta bajo esas condiciones. Al viverista le interesa vender una bonita planta. Sí. Entonces, cuando se lleva a un sitio definitivo,
a ver, esa planta está con las características para ese sitio. El viverista no sabe que eso, pero debe saber que en la compra que aparte donde la ponga va a sufrir un estrés. O sea, acondicionó de alguna manera la planta. Cuando sufra el primer estrés, va a resentir y las enfermedades que estaban ahí latentes, que estaban en un equilibrio, ahora va a pasar a causar un daño. Porque así es, hasta nosotros. Uh-huh. Hablamos de la varicela, y pues sabemos que la varicela, el virus no se va del cuerpo, ahí está. Y que a los 15, 20, 50 años, por un estrés, viene lo que se conoce como faja de la reina. Yeah. Y está comprobado que es el mismo virus, porque el individuo pasa por un estrés y ahí resurge esto. En las plantas sucede algo, la analogía es esa. Las plantas pueden tener allá en el campo, no sé, 10, 15 años y muy bonito, y de pronto ocurre un estrés como este, y la planta pierde toda su capacidad de guardar ese equilibrio internamente, y viene esa descompensación y tenemos problemas. Entonces, vemos que esos cambios que se están dando, claro que repercuten. Los datos que podemos dar, las soluciones que podemos dar son válidas, pero no me voy a cansar de decir que si no se hace un diagnóstico, uh-huh, y un diagnóstico cada vez que ocurran las cosas, porque ahorita un diagnóstico pudo haber cambiado en sus resultados, por supuesto, por esto que se vino, que no estaba claro, contemplado. Claro. Entonces, hasta pudo haberse aumentado otro factor que hizo. Y no podemos decir, no, esto no era cierto. Sí es cierto, lo que pasa es que hay otro elemento que está interactuando y que nos está causando un problema. El conocimiento, la capacitación, el estar todo el tiempo al día, ese es un factor decisivo. Si queremos estar resolviendo los problemas de forma profesional, debemos tener siempre presentes que hay que estar capacitándonos. No importa el nivel académico que tengamos, tenemos que estar capacitándonos constantemente, asistiendo a todos esos foros que afortunadamente podemos acceder o tener oportunidad de llegar, que solamente falta un poco de interés, sí, o de mucho interés, sí, para poder darles buenos resultados a esas personas que creen en nosotros. Para ir cerrando, doctor, ¿qué más ha venido trabajando? ¿Qué más ha venido haciendo? Compártanos un poquito. Pues mire, maestra, en realidad, pues hay mucho de qué hablar, de qué decir, porque afortunadamente, pues desde que egresé, bueno, vamos a decirlo, hace ya casi más de 40 años, siempre he trabajado en bueno, he trabajado con varios cultivos porque la docencia nos requiere así, y mi perfil de fitopatología, para mí, hacer un análisis fitopatológico puede ser un pino, puede ser una planta de ornato, cualquiera, pero he trabajado mucho en frutales y en berries, y más en frutales. De hecho, mi tesis de licenciatura, la de maestría, los grados, fue en el tema de aguacate. Entonces, hay muchas situaciones que me han permitido entender. Hemos trabajado en la mayoría de los temas. Otro tema importante que recién pudimos tomar fue el esclarecimiento del agente causal de la roña. Uh-huh. Se publicó un artículo de mi estudiante de maestría. Ese tema lo tomamos. Ya tuvimos la oportunidad de atender una petición de autoridades chilenas que nos mandaban uno de sus trabajadores en la toma de decisión para aprender la técnica que aquí desarrollamos para esclarecimiento del agente causal. Y hay otra petición por parte de otro país, y pues eso nos ha dado pues gusto, porque sabemos que se hacen las cosas
bien aquí en nuestra facultad, en nuestra universidad, y que somos muchas las personas que trabajamos ahí, debemos sentirnos orgullosos de que estamos haciendo o hemos hecho las cosas bien. Nada más falta por ahí un ingrediente y seguir capacitándonos y estar en los foros adecuados, claro. Recordando un poco de propaganda. En la semana que entra hay un congreso orgánico, sí. El primer congreso orgánico. Pues hay que ver porque algo tenemos que aprender también de eso. Ya por ahí nos comprometimos a dar un tema de referente. Yo voy a hablar del impacto ecológico del aguacate. Y pues aparte de enfermedades también hay cosas que impactan. Claro. Hay el factor también negativo, como en todo, ¿no? Como en todo. Sí, así es. Pero es menos negativo si entendemos las realidades. Sí. Hay que saber que nada es perfecto, que todo avance tiene pues sus detalles y hay que poder. Lo más fácil es ignorarlo, pero si lo tenemos en la mente, pues tenemos que, en vez de preocuparnos, ocuparnos para resolverlo. Sí. Y creo que eso nos va dando madurez en las cosas, en entenderlas. No es nada agradable tener que ignorar los temas y hablar pues todas las cosas positivas de algo cuando sabemos, y todo el mundo sabe que hay cosas negativas. Pero insisto, esas cosas negativas son las menos cuando las entendemos, cuando las tenemos presentes y cuando decidimos que pueden suavizarse en la medida que nosotros nos encarguemos de ello. Hemos trabajado bastante, básicamente en todas las enfermedades de aguacate. Nos sentimos tranquilos en ese aspecto. Hay colegas muy capacitados, con mucha capacidad en las áreas, y pues hay suficiente material para seguir hablando muchas horas más, maestra, sí, sin duda alguna. Este tema pues son bonitos, son emocionantes y que entendamos que si vamos a hacer investigación, pues nuestra investigación debe ser buena, pero buena para algo. Claro. Si no, no tiene sentido. Cierto. Si nosotros no compartimos nuestros conocimientos, los pocos que podamos tener, los muchos que podemos tener, como sea, de nada vale tenerlos. Tenemos que, es decir, yo les comento a los estudiantes, yo al menos considero que lo que yo sé no es mío, es algo público, tengo que darlo a conocer a los demás, no puedo quedarme con eso guardado ni en un cajón ni en mi mente. Tenemos que, y si podemos ayudar en algo, claro, que me ayude precisamente a resolver los problemas, hay que hacerlos. Los conocimientos guardados no sirven. Insisto, hagamos investigación que sea buena, pero buena para algo. Sí. Y no. Excelente, extraordinario, doctor. Muchísimas gracias por aquí haber escuchado y compartido con usted este espacio de podcast para CONAPA CONACYPRO. Y pues acompañamos al día de hoy, cerrando ya este bloque y cápsula de episodio. Muchísimas gracias, doctor. Creo que nutre bastante en la posibilidad holística de este enfoque para qué tenemos que mejorar, cómo realmente fortalecer esas capacidades y conocimientos, pero también desde las diferentes dinámicas que hay en el espacio del campo agrícola, de la producción y los cultivos. Muchísimas gracias, doctor. Pues mire, yo finalmente termino agradeciéndole primeramente a usted por su capacidad de llevar esta conversación, su conocimiento al respecto, y los organizadores, que es un buen gesto, es estar en el tema para poder solucionarlo. Es estar buscando alternativas para acercarnos a los productores. Así es. Eso es importante, y no dejar de pensar que tenemos una responsabilidad de interactuar con los productores, que son para los que debemos estar
creando nuestros conocimientos, nuestras investigaciones, pues ¿qué es el objetivo? Eso nos deben de, valga la expresión, aterrizar. Claro. Para que ellos resuelvan. Y esto, pues, nuevamente agradecido con usted y con... Un placer, doctor, un placer compartir este espacio de podcasts. Agradecemos muchísimo al auditorio. Acompañamos al doctor José Luciano Morales García, servidora, bióloga Yadira Yolanda Muñoz Vega. Muchas gracias. Excelente día, doctor. Un gusto. Gracias, igualmente. Un placer. Muchas gracias.